A veces, la vida captura momentos que no queríamos ver, pero a veces son precisamente esos momentos dolorosos los que nos llevan a descubrir nuestra verdadera fuerza. Mi nombre es Doña Guadalupe. Tengo 82 años y voy a contar cómo una traición revelada en un rollo de película transformó mi vida para siempre. Pero antes de comenzar mi historia, quiero saber, ¿desde dónde me estás viendo? Deja en los comentarios tu ciudad. Y si te gustan las historias reales de superación como la mía, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Ahora vamos a volver a 1970, cuando yo tenía apenas 27 años y mi vida estaba a punto de cambiar completamente. Era 1970 y yo vivía en un pequeño pueblo de Michoacán. Mi esposo, Alejandro, trabajaba como ingeniero en una constructora que estaba levantando el primer conjunto habitacional de la región, los niños jugando en la calle, los eventos de la iglesia. Era mi pequeño pasatiempo que me traía tanta alegría. En aquella época, fotografiar era un proceso muy diferente al de hoy. No existía eso de ver la foto al instante o borrar lo que no te gustó. Teníamos que comprar los rollos de película, cada uno con 24 o 36 fotos, y usarlos con cuidado porque eran caros. Después, los llevábamos a revelar a la única tienda de fotografía del pueblo, la de Don Manuel, un señor que había aprendido el oficio con su padre. Alejandro viajaba mucho por trabajo. La constructora tenía proyectos en pueblos vecinos, y él pasaba 3, a veces 4 días fuera de casa. Yo me quedaba sola, cuidando la casa, y aprovechando para tomar fotografías, comencé a estudiar sobre técnicas fotográficas en los libros que pedía prestados en la biblioteca municipal. Quería mejorar, capturar momentos con más arte. Fue en mayo de aquel año. Lo recuerdo como si fuera hoy. Alejandro había regresado de un viaje de trabajo de 5 días en la Ciudad de México y parecía extraño, distante. Dijo que estaba cansado del viaje y pronto se fue a dormir. Al día siguiente, antes de ir a trabajar, me pidió que revelara un rollo de película que estaba en el cajón del escritorio. Son fotos del nuevo proyecto. Guadalupe, las necesito para la reunión de mañana. ¿Puedes llevarlas a la tienda de Don Manuel hoy? Claro que podía. Estaba feliz de ayudar. Tomé el rollo de película del cajón, junto con uno mío que ya estaba completo, y fui hasta la tienda de revelado en el centro del pueblo. Don Manuel me recibió con esa sonrisa acogedora de siempre. Doña Guadalupe, qué gusto verla por aquí. Más fotos para revelar. Sí, Don Manuel, un rollo mío, de paisajes que tomé en el parque municipal, y este otro es del trabajo de Alejandro. Lo necesito con urgencia. Él tiene una reunión mañana. No se preocupe, mañana por la mañana estarán listas. Regresé a casa y continué con mi rutina. Lavé ropa. Preparé la comida para cuando Alejandro llegara. Hice un pan de elote que le encantaba. La vida seguía su curso normal, o al menos eso pensaba yo. Al día siguiente, después de que Alejandro salió para el trabajo, fui a buscar las fotos. Don Manuel me entregó 2 sobres amarillos, uno con mi nombre, otro con el nombre de Alejandro. Le di las gracias y volví a casa, curiosa por ver cómo habían salido mis fotos del parque. Me senté en la mesa de la cocina y abrí mi sobre. Las fotos estaban hermosas. El atardecer en el lago, los niños jugando a la pelota, los pájaros en las ramas de los árboles. Estaba mejorando cada día. Entonces, sin pensarlo mucho, abrí el sobre de Alejandro para ver las fotos del proyecto. Al fin y al cabo, él no había dicho que fueran confidenciales. Fue como si el mundo se detuviera. La primera foto no era de un edificio o un plano, era Alejandro abrazado con una mujer que yo nunca había visto. Los dos estaban sonriendo a la cámara,
frente a un hotel. En la siguiente foto, estaban en un restaurante brindando con copas de vino. Y había más, muchos más. Fotos de ellos en una habitación de hotel, en la playa, en lugares donde Alejandro dijo que había ido por trabajo. Mis manos temblaban tanto que dejé caer las fotos al suelo. No podía respirar bien. Era como si todo lo que conocía, todo en lo que creía, se estuviera derrumbando frente a mí. Eran más de 20 fotos, todas mostrando claramente que aquella no era una simple amistad o una colega de trabajo. Lo peor fue mirar la fecha impresa en la esquina de las fotos. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizada, mirando aquellas imágenes que destruían mi matrimonio. Cuando finalmente pude moverme, hice lo único que se me ocurrió. Guardé las fotos de vuelta en el sobre y lo escondí. Después, tomé mi cámara e hice lo que siempre hacía cuando estaba feliz, triste o confundida. Salí a tomar fotografías, caminé sin rumbo por el pueblo durante horas, fotografiando todo lo que veía, como si pudiera capturar en imágenes el dolor que sentía por dentro. Cuando el sol comenzó a ponerse, volví a casa. Alejandro llegaría pronto, y yo no tenía ni idea de qué decir o hacer. Fue el día más largo de mi vida. Aquellas fotos revelaron mucho más de lo que Alejandro imaginaba. Revelaron el fin de mi matrimonio, pero también, aunque todavía no lo sabía, el comienzo de un viaje que cambiaría completamente mi destino. Aquella tarde, después de descubrir las fotografías, volví a casa y me senté en la sala, con el sobre de las fotos en la mesa de centro. No lo haré más. Era como si todas las lágrimas se hubieran secado y solo quedara un vacío inmenso. A las 6 de la tarde en punto, escuché la llave girando en la cerradura. Alejandro siempre fue puntual. Una de las cualidades que yo admiraba en él. Pensé en cuántas otras cualidades yo había imaginado que él poseía y que tal vez nunca existieron de verdad. Hola, amor, ya llegué. Entró sonriente, colocó su portafolio en el aparador y vino a darme un beso. No me moví, no correspondí al gesto, solo lo miré a él y luego al sobre en la mesa. ¿Qué pasa, Guadalupe? Ocurrió algo. Las fotos que me pediste revelar están ahí. Él tomó el sobre, aparentemente sin entender mi frialdad. Cuando lo abrió y vio el contenido, su rostro cambió instantáneamente. La sonrisa desapareció, sustituida por una palidez que nunca había visto antes. Guadalupe, puedo explicarlo. De verdad puedes. Alejandro, puedes explicar por qué en tus viajes de trabajo estabas con esa mujer. Puedes explicar por qué hay fotos de ustedes dos que datan de hace un año. Puedes explicar por qué cada recuerdo que tenía de ti, diciendo, te extraño por teléfono, ahora parece una mentira. Él se sentó pesadamente en el sofá, mirando las fotos como si no creyera que aquello estaba sucediendo. El silencio invadió la sala antes de que pudiera hablar de nuevo. Yo nunca quise lastimarte, Guadalupe. ¿Pero lo hiciste? Alejandro. Y peor aún, lo planeaste. Estas fotos no son de un desliz o de un momento de debilidad, son de una vida paralela que construiste. Ella es arquitecta en la constructora. Comenzamos a trabajar juntos en el proyecto del conjunto habitacional. Sucedió. Y pensaste que yo nunca lo descubriría, o no te importó si lo descubría. Iba a decírtelo. Guadalupe, solo estaba esperando el momento adecuado. Aquella frase fue como una puñalada. El momento adecuado. ¿Cuál sería el momento adecuado para destruir el corazón de alguien? ¿Cuánto tiempo pretendías esperar, Alejandro? ¿Hasta que yo lo descubriera sola como pasó? ¿O hasta decidir que ella era mejor que yo y simplemente irte? Él no respondió inmediatamente. En vez de eso,
se pasó las manos por el cabello. Un gesto que yo conocía bien, era lo que hacía cuando estaba acorralado. Sin salida. Estoy confundido. Guadalupe, no sé lo que siento. En ese momento, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No era solo mi corazón, era mi confianza, mi autoestima, mi visión de futuro. Entonces voy a facilitar tu decisión. Alejandro, quiero que salgas de esta casa hoy. No quiero un esposo que no sabe lo que siente por mí después de 7 años juntos. Guadalupe, por favor, vamos a hablar mejor. No tomes decisiones precipitadas. Precipitadas. Tú tuviste 1 año para tomar tus decisiones, yo estoy tomando la mía ahora. Él intentó argumentar. Dijo que me amaba a su manera, que había sido un error, que podríamos intentarlo de nuevo, pero con cada palabra, yo veía más claramente lo que necesitaba hacer. ¿No había vuelta atrás? Alejandro salió aquella noche, llevando solo una maleta con ropa. Dijo que se quedaría en un hotel por unos días. Hasta que resolviéramos la situación, yo sabía que probablemente iría a casa de ella, pero en ese momento ya no importaba. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola con mis fotografías. Las mías, no las de él. Miré las imágenes que había capturado en los últimos meses, paisajes, personas, momentos. Vi belleza en cada una de ellas, una belleza que yo había creado con mi mirada. Fue en esa noche, la más solitaria de mi vida hasta entonces, que comencé a darme cuenta de que la fotografía no era solo un pasatiempo para mí, era una forma de ver el mundo, de expresar lo que sentía, de eternizar momentos fugaces. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no esperaba sentir. En vez de hundirme en el sufrimiento, decidí que tomaría las riendas de mi vida. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana mayor, Carmen, que vivía en la Ciudad de México. Le conté todo lo que había pasado. «Vente para acá, Guadalupe», dijo sin dudar. «Quédate conmigo hasta que decidas qué quieres hacer». Era exactamente lo que necesitaba. Un tiempo lejos de aquella casa, de aquel pueblo donde todos pronto sabrían de la traición de Alejandro. En 1 semana, arreglé mis cosas esenciales: ropa, documentos, claro, mi cámara Kodak y todas mis fotografías. Alejandro volvió algunas veces, intentando convencerme de que me quedara, de que lo perdonara, pero con cada visita, yo tenía más certeza de mi decisión. El día que tomé el autobús hacia la Ciudad de México, dejé en la mesa de la cocina un sobre, con las fotos de él con su amante y una nota simple. «Estos son tus recuerdos ahora. Voy a crear los míos». El viaje hasta la Ciudad de México duró 4 horas. Miré por la ventana del autobús todo el recorrido, fotografiando mentalmente cada paisaje, cada transición entre el campo y la ciudad. Estaba dejando atrás no solo un matrimonio fracasado, sino toda una vida que había planeado. Llegando a casa de Carmen, fui recibida con el cariño que solo una hermana puede dar. Ella vivía en un apartamento pequeño, pero acogedor en el centro de la ciudad. Trabajaba como secretaria en una empresa de publicidad y se había separado hace algunos años. Si alguien podía entender lo que yo estaba pasando, era ella. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», me dijo mientras me mostraba la habitación de huéspedes, que ahora sería mía, «y cuando estés lista, te ayudaré a empezar de nuevo». En los primeros días, fue difícil. Lloré mucho, cuestioné toda mi decisión. Me pregunté dónde me había equivocado. Carmen respetó mi duelo, pero no me dejó hundirme en él. Después de 1 semana, llegó a casa con una sorpresa. «Mira lo que te traje», dijo, entregándome una bolsa. Dentro había películas para mi cámara, varios rollos y una tarjeta que decía: «Para capturar tu nuevo comienzo».
Fue como si una luz se encendiera dentro de mí. Esa misma tarde, tomé mi Kodak y salí a las calles de la Ciudad de México. Era un mundo completamente diferente a mi pequeño pueblo. Los edificios altos, la gente apurada, los parques urbanos, los contrastes entre lo moderno y lo antiguo. Fotografié todo, experimentando con ángulos, luces, encuadres. Cuando revelé aquel primer rollo de película de mi nueva vida, me di cuenta de que esas imágenes tenían una mirada diferente. Había dolor en ellas, sí, pero también había una fuerza que no conocía en mí misma. Carmen vio las fotos y quedó impresionada. Guadalupe, estas fotos son increíbles. Tienes una mirada única. Fue ella quien sugirió que mostrara mi trabajo a alguien de la agencia de publicidad donde trabajaba. Siempre están necesitando buenas imágenes para las campañas. Y tú tienes talento. Dudé al principio. Nunca había pensado en mis fotografías como algo profesional. Eran solo mi forma de ver el mundo, de procesar emociones. Pero Carmen insistió. Acabé aceptando. Fue así como, 2 semanas después de llegar a la Ciudad de México, entré por primera vez a una agencia de publicidad, con un sobre lleno de fotografías bajo el brazo y el corazón latiendo fuertemente. El director de arte, un hombre llamado Raúl, miró mi trabajo con interés genuino. Pasó largos minutos examinando cada foto, haciendo preguntas sobre técnica, inspiración, intención. Doña Guadalupe, sus fotografías tienen alma, dijo finalmente. No son técnicamente perfectas, pero capturan emociones de una manera que muchos profesionales no consiguen. Le interesaría aprender más y tal vez hacer algunos trabajos para nosotros. Aquella pregunta cambió mi vida. Era como si, en medio de la oscuridad, de la traición y del fin de mi matrimonio, una puerta se abriera hacia un camino que nunca había imaginado. Sí, respondí sin dudar, me interesa mucho. Hola a todos los que volvieron para seguir escuchando mi historia. Soy Doña Guadalupe, y hoy voy a contar cómo transformé mi dolor en arte. Y cómo la fotografía me abrió puertas que jamás imaginé. Gracias por todos los comentarios cariñosos. Veo que muchos de ustedes pasaron por situaciones parecidas. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal. La agencia de publicidad donde trabajaba Carmen se llamaba Comunicación Moderna, y era una de las principales de la Ciudad de México. En aquella época, los años 70 apenas comenzaban. México vivía un boom económico, y la publicidad florecía junto con el consumo. Raúl, el director de arte que vio potencial en mis fotografías, me ofreció unas prácticas no oficiales. No recibiría un salario fijo al principio, solo pagos por trabajos específicos que hiciera. Era una oportunidad para aprender, quizás, construir una nueva carrera. A los 27 años, estaba empezando de cero. Lo primero que noté fue cómo el mundo de la publicidad y la fotografía estaba dominado por hombres. En toda la agencia, además de Carmen y yo, solo había otras 2 mujeres, ambas secretarias. Todos los fotógrafos, directores, redactores y ejecutivos eran hombres. No te preocupes por eso, dijo Carmen cuando se lo comenté. Ellos respetarán tu trabajo cuando vean de lo que eres capaz. Tenía razón, pero el camino no sería fácil. En mi primer trabajo, me enviaron a fotografiar una línea de electrodomésticos para un folleto promocional. Cuando llegué al estudio, el técnico de iluminación, un hombre de mediana edad llamado Héctor, me miró con desconfianza. ¿Eres la asistente del fotógrafo? No, yo soy la fotógrafa. Él rió, como si le hubiera contado un chiste. Señorita, estas cámaras son complicadas. ¿Está segura de que sabe usarlas? En vez de responder,
Tomé mi Kodak y comencé a montar el equipo. Héctor se quedó observando, claramente, esperando que cometiera algún error. No lo cometí. Después de años fotografiando como pasatiempo, conocía bien mi cámara. Aunque fuera un modelo simple comparado con los equipos profesionales de la agencia, fotografié los electrodomésticos con cuidado, buscando los mejores ángulos, la iluminación perfecta. Quería mostrar no solo los productos, sino crear una sensación de hogar moderno, de practicidad, de futuro. Héctor, que comenzó desconfiado, poco a poco pasó a ayudarme, sugiriendo ajustes en la iluminación, reconociendo mi ojo para los detalles. Cuando entregué las fotos a Raúl, 2 días después, quedó impresionado. Guadalupe, estas son excelentes. Hiciste que estos electrodomésticos parecieran objetos de deseo, no solo máquinas. Es exactamente lo que el cliente quería. Fui mi primer éxito profesional. Y aquella sensación era indescriptible. Durante días, me había sentido inadecuada, inferior, marcada por el fracaso de mi matrimonio. Ahora, por primera vez, estaba siendo reconocida por algo que hice sola, por mi talento. El cliente también le gustaron las fotos y pronto me ofrecieron otro trabajo. Esta vez, fotografiar modelos para un anuncio de una tienda departamental era un desafío mayor. Trabajar con personas, dirigir poses, capturar expresiones, pero estaba determinada a demostrar mi valor. Fue en ese trabajo que conocí a Sofía, una modelo de 25 años, que se convertiría en una gran amiga. Durante las sesiones de fotos, conversábamos sobre todo. Le conté sobre Alejandro, sobre la traición, sobre mi nuevo comienzo. Eres muy valiente, me dijo durante un descanso. Muchas mujeres se habrían quedado en el matrimonio, tragándose la traición en silencio. No tuve opción. Respondí, ¿no podría vivir mirándolo todos los días y recordando esas fotos? Siempre tenemos opción. Guadalupe, ¿y tú elegiste tu propio camino? Eso es raro, especialmente para mujeres de nuestra generación. Aquella conversación me hizo pensar. Dejo había tomado una decisión difícil en una época en que el divorcio todavía era un tabú, y a las mujeres frecuentemente se les culpaba por los fracasos matrimoniales, pero además de elegir salir del matrimonio, había elegido reconstruir mi vida de una forma completamente nueva. Los meses fueron pasando, y mi trabajo en la agencia se volvió más frecuente. Raúl me animó a invertir en mejores equipos. Con el dinero que estaba ganando, compré mi primera cámara profesional. Una Nikon F. Era cara, pero valió cada centavo. También comencé a tomar cursos de fotografía. Había pocas escuelas formales en aquella época, pero encontré un fotoperiodista jubilado, don Javier, que daba clases particulares en su estudio. Con él, aprendí técnicas avanzadas de composición, iluminación, revelado e incluso retoque de negativos. Tienes una mirada diferente. Doña Guadalupe, me dijo una vez, ves cosas que otros no ven. Eso no se enseña. ¿Es un don? Fue don Javier quien me animó a explorar otros tipos de fotografía además de la publicidad. ¿Tienes sensibilidad para el fotoperiodismo? Decía, deberías intentarlo. Siguiendo su consejo, comencé a fotografiar la ciudad los fines de semana, no solo los edificios y paisajes, sino la gente, lo cotidiano, los contrastes sociales. En 1972, México vivía una época contradictoria. El auge económico traía desarrollo y consumo para algunos, mientras la gran mayoría de la población enfrentaba dificultades y la represión política se intensificaba. Mis fotografías captaban esa dualidad, el lujo de las nuevas tiendas departamentales y la pobreza de los barrios periféricos
los coches importados en las avenidas centrales y los niños descalzos en las colonias, las sonrisas artificiales de los anuncios publicitarios y los rostros cansados de los trabajadores al final del día. En una de esas salidas fotográficas, ocurrió un evento que cambiaría nuevamente el rumbo de mi vida. Estaba fotografiando un tianguis en el centro de la ciudad cuando divisé a un hombre documentando la misma escena. Usaba una cámara Leica, equipo de los sueños de cualquier fotógrafo, y tenía una forma intensa de moverse, buscando ángulos inusuales. Nuestras miradas se cruzaron varias veces mientras circulábamos por el lugar, cada uno buscando las mejores imágenes. Eventualmente, se acercó. Disculpe, no pude dejar de notar su Nikon. Es una excelente cámara, dijo, extendiendo la mano. Soy Miguel Ángel Rodríguez, fotoperiodista de la revista Panorama. Guadalupe Vázquez, respondí, estrechando su mano, aún aprendiendo. Él sonrió. Todos estamos siempre aprendiendo. Puedo ver algunas de sus fotos. Dudé por un momento. Mostrar mi trabajo a un fotoperiodista profesional era intimidante, pero también una oportunidad. Abrí mi bolso y saqué algunas impresiones que siempre llevaba conmigo. Miguel examinó las fotos con cuidado, cada vez más interesado. Estas son impresionantes. Guadalupe, tienes una mirada muy humanista. Estas personas en tus fotos no son solo objetos, son historias. Conversamos por más de una hora. Sentados en una banca de la plaza, Miguel tenía 40 años, era licenciado en periodismo y trabajaba desde hacía 15 años como fotógrafo. Me contó sobre sus viajes, los eventos históricos que había documentado, los desafíos de la profesión. La revista está buscando nuevos talentos para una edición especial sobre lo cotidiano mexicano, dijo. Deberías presentar tu trabajo. Yo. Pero solo soy una principiante. No es lo que estas fotos muestran. Veo a alguien con sensibilidad y técnica, y ahí, más importante, con algo que decir. Cuando nos despedimos, Miguel me dio su tarjeta e insistió en que enviara mi portafolio a la revista. Volví a casa aquel día sintiendo una mezcla de emoción y miedo. Era una oportunidad increíble, pero estaba lista. Carmen no tuvo dudas. Claro que debes intentarlo. Lo máximo que puede pasar es que digan que no. Con su ayuda, seleccioné mis mejores fotografías documentales. Imágenes del tianguis, de trabajadores. Volviendo a casa al final del día, de niños jugando en las calles, de ancianos, conversando en plazas. Envié todo a la dirección que Miguel me había dado, junto con una breve carta, presentándome. Las semanas siguientes fueron de ansiedad. Continué trabajando en la agencia de publicidad, fotografiando productos y modelos, pero mis pensamientos estaban siempre en la revista. ¿Les gustarían mis fotos? ¿Miguel realmente tenía influencia allí? ¿O había sido solo educado? Entonces, en una tarde común de miércoles, sonó el teléfono en el apartamento de Carmen. Hola, por favor. Quisiera hablar con Guadalupe Vázquez, dijo una voz femenina. ¿Soy yo? Aquí es de la revista Panorama. Quisiéramos concertar una reunión con usted para discutir su trabajo fotográfico. Mi corazón se aceleró. Fijé la reunión para la semana siguiente. Cuando colgué el teléfono, Carmen y yo nos abrazamos y saltamos como dos niñas. La reunión fue en la sede de la revista, un edificio moderno en el centro financiero de la ciudad. Fui recibida por una editora llamada Laura y por el propio Miguel, que sonrió al verme. Me mostraron la maqueta de la edición especial y me explicaron que querían incluir 4 de mis fotografías en una sección llamada Nuevas Miradas. Son fotografías poderosas. Guadalupe, dijo Laura, especialmente esta.
Señaló una imagen que yo había capturado en la estación de autobuses. Mostraba a un hombre anciano, de manos callosas, sosteniendo una maleta de cartón con la mirada fija en el horizonte. Era una foto simple, pero que transmitía toda una vida de trabajo y esperanza. Además de publicar sus fotos, quisiéramos proponerle algo más. Continuó Miguel. Estamos planeando una serie de reportajes sobre las transformaciones urbanas en el país y necesitamos fotógrafos en diferentes ciudades. Sería un trabajo freelance, pero podría abrir puertas para colaboraciones regulares. Era más de lo que podía soñar. En menos de 2 años, había pasado de ama de casa traicionada a fotógrafa, con trabajos publicados en una revista nacional. La vida me había dado un nuevo comienzo, y yo estaba aprovechando cada oportunidad. La publicación de mis fotografías en la revista Panorama abrió puertas que jamás imaginé. Recibí llamadas de otras revistas y periódicos interesados en mi trabajo. Miguel me presentó a editores y otros fotógrafos. En pocos meses, pasé a colaborar regularmente con medios de comunicación, sin dejar el trabajo en la agencia de publicidad. Era 1973 y por fin me sentía realizada profesionalmente. Había alquilado mi propio apartamento, un pequeño estudio en la colonia Roma, que transformé en hogar y laboratorio de revelado improvisado los fines de semana. Daba clases de fotografía para principiantes, principalmente mujeres que, como yo, buscaban una forma de expresión e independencia. Aquel año, la revista Panorama estaba preparando una edición especial sobre las grandes obras de infraestructura en México. El gobierno invertía fuertemente en carreteras, presas hidroeléctricas y conjuntos habitacionales, y la revista quería documentar ese momento de transformación del país. Guadalupe, queremos que fotografíes el conjunto habitacional Nuevo Amanecer en tu pueblo natal, dijo Laura durante una reunión editorial. Será un reportaje sobre cómo estos proyectos están cambiando la vida en el interior. Mi corazón dio un salto. Volver a mi pueblo después de 3 años, el proyecto que Alejandro estaba construyendo cuando nos separamos. La coincidencia parecía demasiado cruel. ¿Hay algún problema?, preguntó Miguel, notando mi vacilación. Le conté a él y a Laura sobre mi pasado en el pueblo, sobre Alejandro y la constructora, sobre cómo había descubierto la traición. Miguel sugirió inmediatamente que enviaran a otro fotógrafo, pero algo dentro de mí se resistió. No, yo iré, dije finalmente. Necesito enfrentar esto en algún momento, y quiero mostrarme a mí misma cuánto he crecido desde entonces. 2 semanas después, estaba en un autobús camino a mi pueblo natal. El viaje de 4 horas pareció durar una eternidad. Miraba por la ventana los paisajes que alguna vez fueron tan familiares y ahora parecían pertenecer a otra vida, a la vida de otra persona. Me hospedé en una pequeña posada en el centro, no queriendo quedarme en casa de antiguos amigos o parientes. Necesitaba mantener distancia emocional para realizar mi trabajo profesionalmente. Al día siguiente, bien temprano, fui al conjunto habitacional Nuevo Amanecer, ubicado en la periferia del pueblo. Era impresionante. Lo que antes era un terreno vacío, se había transformado en un barrio entero, con cientos de casas populares, escuelas, centros de salud y una pequeña plaza. Comencé a fotografiar la arquitectura, las calles recién pavimentadas, las familias que ya vivían allí. Estaba concentrada fotografiando niños jugando en la plaza cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Guadalupe, Guadalupe Vázquez. Me giré lentamente. Aunque ya sabía quién encontraría, Alejandro estaba allí, a pocos metros de mí, sosteniendo una carpeta de documentos y pareciendo tan sorprendido como yo. Hola, Alejandro, logré decir.
Intentando mantener la voz firme, ¿qué estás haciendo aquí?, preguntó, acercándose. Mostré mi credencial de la revista. Trabajo para Panorama ahora. Estoy fotografiando el conjunto habitacional para un reportaje especial. Su mirada recorrió mi cámara profesional, mi ropa diferente al estilo que usaba cuando estábamos casados, mi cabello más corto, más moderno. Vi en sus ojos una mezcla de sorpresa y algo que parecía admiración. ¿Tú te volviste fotógrafa? Sí, fotoperiodista y publicitaria. Vivo en la Ciudad de México hace 3 años. Un silencio incómodo se estableció entre nosotros. Había tanto que decir y, al mismo tiempo, nada que decir. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Pareces diferente. Estoy muy bien, respondí. Why? Por primera vez, me di cuenta de que era verdad, mirando a Alejandro. Ya no sentía aquel dolor agudo que dominaba mis pensamientos en los primeros meses después de nuestra separación. ¿Y tú cómo va la vida? Bien, profesionalmente. Muy bien. La constructora creció. Tenemos proyectos en todo el estado. Vaciló. En lo personal, yo me casé de nuevo. Con ella, pregunté, sabiendo exactamente de quién se trataba. Él asintió, pareciendo avergonzado. Sí, con Mariana tenemos un hijo de 1 año. Extrañamente, la noticia no me afectó como temía, tal vez porque, en el fondo, ya lo esperaba. O tal vez porque mi vida ahora era tan diferente, tan llena de nuevos propósitos, que Alejandro y su nuevo matrimonio parecían pertenecer a otra dimensión. Felicidades para ustedes. Dije sinceramente. Él pareció sorprendido por mi reacción. Gracias. Yo lo siento mucho por todo. Guadalupe, la forma como terminaron las cosas no fue justa contigo. No lo fue. Concordé, pero tal vez fue necesario. Si no hubiera sido por aquellas fotografías, nunca habría descubierto mi verdadera vocación. Nunca me habría convertido en quien soy hoy. Alejandro me miró con una mezcla de respeto y arrepentimiento. Siempre fuiste especial. Guadalupe, yo no supe valorarte. Continuamos conversando por algunos minutos. Él me contó sobre el proyecto, datos técnicos que serían útiles para mi reportaje. Hablé sobre mi trabajo, mis viajes fotográficos, mi vida en la Ciudad de México. Era como si fuéramos 2 conocidos, intercambiando información profesional, no ex esposos cargando el peso de un pasado doloroso. Cuando nos despedimos, Alejandro me entregó su tarjeta. Si necesitas más información para tu reportaje, solo llámame. Tomé la tarjeta y la guardé en mi bolso, sabiendo que probablemente nunca la usaría, no por rencor o resentimiento, sino porque nuestras vidas habían seguido rumbos completamente diferentes. Nos habíamos convertido en personas diferentes. Pasé 2 días más en el pueblo, fotografiando el conjunto habitacional, entrevistando a residentes, captando detalles que contaran la historia de aquel lugar. No encontré a Alejandro de nuevo, aunque vi a Mariana de lejos. Supervisando una obra, ella no me vio, y preferí que fuera así. En la mañana que estaba por partir, pasé por la antigua tienda de revelado de don Manuel. El establecimiento aún existía, pero ahora era administrado por su hijo. Don Manuel había fallecido el año anterior. Él siempre hablaba de usted, dijo el hijo cuando me reconoció. Decía que doña Guadalupe tenía ojos que veían más allá de las apariencias. Aquellas palabras me emocionaron profundamente. Compré algunos rollos de película y antes de salir pedí ver la antigua máquina de revelado, aquella que había revelado las fotografías que cambiaron mi vida. En el viaje de regreso a la Ciudad de México, reflexiva,
me di cuenta de algo fundamental. Aquellas fotos de Alejandro con su amante no solo habían revelado una traición, habían revelado mi verdadera fuerza, mi capacidad de empezar de nuevo, mi vocación. Cuando llegué a mi apartamento, saqué del fondo de un cajón el sobre amarillo, con las copias que había guardado de aquellas dolorosas fotografías. No las veía desde hacía años. Miré cada una de ellas con un distanciamiento que me sorprendió. Ya no dolían. Eran solo imágenes del pasado, de personas que ya no existían de la misma forma. Aquella misma noche, escribí un texto para acompañar las fotografías del conjunto habitacional. No mencioné a Alejandro, ni nuestra historia personal, pero al final añadí un párrafo que para mí simbolizaba todo mi viaje. Las grandes transformaciones no ocurren solo en las ciudades, en las estructuras de concreto y acero, ocurren principalmente en las personas que encuentran fuerzas para construir nuevos caminos, incluso cuando el terreno parece devastado. Y en esas reconstrucciones personales, así como en las urbanas, lo más importante no es borrar el pasado, sino usarlo como cimiento para un futuro más sólido. El reportaje fue publicado 2 meses después y recibió elogios. La editora de la revista destacó especialmente aquel párrafo final, sin saber cuánto significaba para mí. Miguel, que se había convertido en un gran amigo y mentor, me llamó después de leer el reportaje. Guadalupe, hay algo diferente en estas fotos. Tienen una profundidad emocional impresionante, como si hubieras fotografiado no solo un conjunto habitacional, sino un proceso de transformación personal. Tal vez sea exactamente eso lo que hice, respondí, sonriendo para mí misma. Los años siguientes a mi visita al pueblo natal fueron de crecimiento constante en mi carrera. Como fotoperiodista freelance, pasé a integrar el cuadro fijo de la revista Panorama en 1974. Mis fotografías documentaban las transformaciones de México en los años 70, los contrastes sociales, las manifestaciones culturales, lo cotidiano de la gente común en un país que cambiaba rápidamente. En 1975, gané mi primer premio importante, la Lento de Oro, por una serie de fotografías sobre mujeres trabajadoras en las fábricas textiles. Era un tema que me tocaba profundamente. Mujeres, buscando independencia financiera y reconocimiento en un mundo dominado por hombres. Fue en ese mismo año que recibí una invitación inesperada. Una galería de arte en la Ciudad de México estaba organizando una exposición llamada Miradas Femeninas y quería incluir mis fotografías. Nunca pensé en mi trabajo como arte, confesé a Miguel cuando le conté sobre la invitación. Pero es exactamente eso. Guadalupe, respondió, tus fotografías van más allá del registro periodístico. Tienen una sensibilidad única. Captan la esencia de los momentos, de las personas. Eso es arte. La exposición fue un éxito. Críticos elogiaron mi mirada compasiva y penetrante, y la capacidad de transformar lo cotidiano en poesía visual. Vendí varias fotografías a coleccionistas y recibí invitaciones para exponer en otras galerías. En 1976, la revista me envió a cubrir un evento internacional de arquitectura y urbanismo en Guadalajara. Arquitectos, ingenieros y constructores de todo el país y del exterior se reunirían para discutir el futuro de las ciudades mexicanas. Queremos un ensayo fotográfico sobre los rostros detrás de las grandes obras, explicó Laura. No solo los edificios, sino las personas que los conciben y construyen. Acepté la misión con entusiasmo. Era un tipo de trabajo que apreciaba, encontrar la humanidad detrás de las estructuras de concreto y acero. En el primer día del evento, fotografié conferencias, maquetas, grupos de profesionales discutiendo proyectos, capté rostros concentrados, manos gesticulando.
Miradas visionarias. En el segundo día, durante el cóctel de confraternización, circulé entre los invitados buscando momentos espontáneos. Fue cuando la vi. Mariana, la ex amante de Alejandro, ahora su esposa, estaba a pocos metros de mí, conversando animadamente con un grupo de arquitectos. Estaba elegante, con un traje sastre gris y el cabello recogido en un moño elaborado. No me vio inmediatamente, ocupada como estaba en su conversación. Por un momento, consideré alejarme, evitar el encuentro, pero algo me decía que era hora de cerrar aquel ciclo completamente. Respiré hondo y me acerqué. «Hola, Mariana», dije calmadamente. Ella se giró y su rostro pasó de la sorpresa a la vergüenza en segundos. «Guadalupe, Dios mío, no esperaba verte aquí. Estoy cubriendo el evento para la revista Panorama», expliqué, mostrando mi credencial de prensa y cámara. «¿Eres fotógrafa?», murmuró. «Sase para sí misma». «Sí, y tú sigues en la arquitectura, por lo que veo». Ella asintió, visiblemente incómoda. «Sí, tengo mi propio despacho ahora». Y Alejandro, pregunté, más por educación que por real interés. «¿Está aquí también?» «En algún lugar», respondió, mirando alrededor como si esperara verlo aparecer en cualquier momento. «¿Estamos en proceso de separación?» La información me tomó por sorpresa, no por la noticia en sí, sino por la ironía de la situación. El ciclo parecía haberse completado. «Lo siento», respondí sinceramente. Mariana me miró con curiosidad. «¿Realmente lo sientes? Después de todo, el tiempo cura muchas cosas». «Mariana, ya pasaron 6 años. Tengo una vida completamente diferente ahora». Ella asintió, pareciendo reflexionar sobre mis palabras. «¿Sabes? Siempre me sentí culpable por lo que pasó. Nunca quise lastimar a nadie. Al final, tal vez todo sucedió como debía», respondí. «Si no fuera por aquellas fotografías, yo todavía sería un ama de casa frustrada en un pueblo pequeño, sin haber descubierto nunca mi verdadera vocación». Continuamos conversando por algunos minutos. Mariana me contó sobre su hijo, ahora con 4 años, sobre sus proyectos profesionales, sobre cómo el matrimonio con Alejandro se había deteriorado en los últimos años. «Él nunca cambió realmente», dijo con una mirada triste. «El mismo patrón se repitió, pero esta vez fui yo quien encontró las fotos». No pude evitar sentir una punzada de compasión por ella. La vida tenía una manera extraña de enseñar lecciones. Nos despedimos cordialmente y continué mi trabajo en el evento. No encontré a Alejandro y preferí que fuera así. Aquella conversación con Mariana había sido suficiente para cerrar un capítulo importante de mi vida. De vuelta a la redacción de la revista, revelé las fotografías del evento entre cientos de imágenes. Había una que me llamó especialmente la atención. Mariana mirándome, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y admiración. Era una fotografía poderosa que contaba una historia que solo yo conocía completamente. En 1977, recibí la invitación que cambiaría mi carrera para siempre. La agencia internacional de noticias Reuters estaba buscando fotógrafos mexicanos para su cuadro y se había interesado por mi trabajo. «Es una oportunidad única, Guadalupe», dijo Miguel cuando le conté. «Podrías documentar eventos importantes en todo el mundo». Acepté el desafío. En los años siguientes, viajé por diversos países, fotografiando desde conflictos políticos hasta eventos culturales. Mi mirada, formada en las calles de la Ciudad de México, ahora captaba historias humanas en diferentes continentes. En 1979,
Volví brevemente a México para una exposición retrospectiva de mi trabajo, titulada Revelaciones. La muestra incluía desde mis primeras fotografías amateur hasta los trabajos más recientes para Reuters. En el día de la inauguración, entre cientos de visitantes, una figura familiar llamó mi atención. Alejandro estaba ahí, observando atentamente una sección específica de la exposición. Me acerqué silenciosamente. Él estaba frente a una ampliación de la fotografía que yo había tomado en el Tianguis años atrás. El día que conocí a Miguel, la imagen mostraba a un vendedor anciano con manos callosas, organizando frutas en su puesto. El título de la foto era Recomienzos. Es una fotografía increíble, dijo sin girarse. Sintiendo mi presencia, captura toda una vida en un solo momento. Gracias, respondí. Fue una de las primeras que tomé cuando comencé a fotografiar profesionalmente. Alejandro finalmente se giró hacia mí. Estaba más viejo, con canas en las sienes, pero todavía tenía la misma mirada penetrante que un día me conquistó. Mariana me contó que se encontraron en el evento de arquitectura. Dijo, también me contó sobre la conversación de ustedes. Fue un encuentro necesario para ambas, creo. Él asintió. Guadalupe, nunca tuve la oportunidad de pedirte perdón adecuadamente por todo lo que hice, por la forma como terminamos. Está bien, Alejandro, es parte del pasado. No, no está bien, insistió. Lo que hice fue imperdonable. Pero viendo todo esto, gesticuló alrededor, indicando la exposición. Me doy cuenta de que tal vez fue lo mejor que podría haberte pasado. Sonreí levemente. ¿Es extraño pensarlo así? No. ¿Cómo un momento de dolor puede transformarse en el catalizador de toda una vida de realización? Caminamos juntos por la exposición. Alejandro observaba cada fotografía con genuino interés, haciendo preguntas sobre las historias detrás de las imágenes. Le conté sobre mi viaje, las personas que conocí, los momentos históricos que presencié a través de mis lentes. Cuando llegamos a la última sección de la exposición, me detuve frente a una fotografía especial que pocos entenderían completamente. Era una imagen del conjunto habitacional Nuevo Amanecer, capturada durante mi visita al pueblo natal años antes. La foto mostraba una casa sencilla, con una ventana abierta, a través de la cual se veía una mujer colgando cortinas nuevas. Esta es mi favorita, le dije a Alejandro. Representa perfectamente lo que la fotografía significa para mí. ¿Qué representa?, preguntó intrigado. Nuevos comienzos. La capacidad humana de transformar espacios vacíos en hogares, dolores en memorias y oportunidades perdidas en nuevas posibilidades. Alejandro me miró con una mezcla de admiración y melancolía. Siempre fuiste especial, Guadalupe, siempre viste más allá de lo obvio. Nos despedimos sin resentimientos, como dos viejos conocidos que compartieron un tramo importante de la vida y ahora seguían por caminos separados. No nos vimos de nuevo después de aquel día. Los años pasaron, mi carrera continuó floreciendo internacionalmente. En 1982, gané el prestigioso premio World Press Photo, con una imagen de refugiados cruzando fronteras. En 1985, publiqué mi primer libro de fotografías, Miradas de México, que se convirtió en referencia para nuevos fotógrafos. En 1988, ya con 45 años, decidí volver definitivamente a México. Me cansé de los constantes viajes y sentí la falta de mi país. Acepté un cargo de editora de fotografía en un gran periódico de la Ciudad de México y comencé a dar clases en una universidad. Fue en ese período que recibí una carta inesperada. Era del hijo de don Manuel, que administraba la antigua tienda de revelado en mi pueblo natal.
Estamos cerrando la tienda. Escribía. Los mini laboratorios automáticos están reemplazando los revelados artesanales. Mientras organizaba el archivo antiguo de mi padre, encontré algo que tal vez sea de su interés. Adjunto a la carta estaba un sobre amarillento, dentro, negativos de película, que inmediatamente reconocí eran los originales de aquellas fotografías que Alejandro había tomado con su amante, las mismas que habían cambiado mi vida para siempre. En vez de sentir dolor o rabia, sentí una extraña gratitud por aquellos negativos. Eran el inicio de mi historia como fotógrafa, el catalizador de mi transformación. Decidí hacer algo especial con ellos. Al año siguiente, organicé una exposición llamada Revelaciones, el poder transformador de la imagen. La muestra contaba, a través de mis fotografías de los últimos 20 años, cómo la imagen puede cambiar percepciones, vidas e historias. En la entrada de la exposición, dentro de una vitrina de vidrio iluminada, coloqué aquellos antiguos negativos con una placa que decía, donde todo comenzó. 1970. No había explicaciones adicionales. Para la mayoría de los visitantes, era solo una curiosidad, un objeto antiguo que representaba los inicios de mi carrera, pero, para mí, era el símbolo perfecto de mi viaje. Aquellos negativos que un día revelaron una traición dolorosa, ahora revelaban una verdad mucho mayor, que somos capaces de transformar nuestros mayores dolores en nuestra mayor fuerza. Doña Guadalupe cierra el álbum de fotografías con una sonrisa serena. Y así, mis queridos, llego al final de mi historia. Hoy, a los 82 años, miro hacia atrás y veo que aquellas fotografías que guardé no eran solo imágenes de mi dolor, sino el primer capítulo de mi liberación. Si hay una lección que aprendí en todos estos años, capturando momentos por el mundo, es que nuestras vidas son como fotografías. A veces, necesitamos la oscuridad para revelar nuestra verdadera luz. La venganza que encontré no fue contra Alejandro o Mariana, sino contra el destino que parecía querer limitarme. Mi venganza fue transformarme, reinventarme y usar aquel dolor como combustible para una vida de logros que jamás habría imaginado. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda, a veces, lo que parece ser el fin de todo, puede ser apenas el inicio de algo extraordinario. Guarda ese dolor, no para alimentar resentimientos, sino para recordar siempre tu fuerza. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden dar like y suscribirse al canal. Y recuerden siempre, la vida, como la fotografía, es el arte de capturar luz, incluso en los momentos más oscuros. Hasta la próxima historia.